¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes en la tarde, cuando generalmente ya terminamos las tareas cotidianas. Nos damos a la tarea de ordenar un poco el taller, ordenar las herramientas, clasificar algunas cosas. Que bueno, como estuve, como estuve cumpliendo tareas en domicilios, en obra, generalmente el taller me queda un poco a la deriva. Vengo, realizo algunas tareas, dejo todo sobre el banco, me voy, bueno. ¿Vieron cómo es esto? Uno no se puede dividir en tantas partes. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, el querido Dalton, el querido Tito, el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, el querido Jonathan, montón de amigos, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el amigo Eugenio, muchos amigos, Manuel, Alejandro, montón de amigos a los que les agradezco que verdaderamente apoyen y disfruten el canal. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, ya más conocido como el señor Watfow. Bueno, amigo, bienvenido a, bienvenido a las marcas. Yo soy conocido como el señor Inco, así que bueno, si vamos a ser justos, también tendríamos que tener el pelado Hilti y también, ¿por qué no?, el Gilazo Videos. A ese no le vamos a asignar marca porque se vende al mejor postor Juan prostituta barata de semáforo de Ruta 4. Pero bueno, nada. El saludo a todos, querido amigo Miguel. Un abrazo. Gracias por la participación, por estar siempre en el canal. Y bueno, la verdad que la precisión con la que comentás y con la que observás algunas cosas es admirable. El otro día leí de refilón, después te voy a contestar todos los comentarios, en video o en los comentarios. No sé cómo hiciste para leer en la lista de materiales cable paralelo, que tuve que hacer memoria para saber de qué se trata, de qué parte de la instalación se trataba donde iba a utilizar cable paralelo. Y te confirmo que sí, tenés razón, es para eso. La verdad, admirable. Así que bueno, gente, hoy también estuve en la obra. Bueno, no hubo demasiado para mostrar. Eh, se están poniendo, se están amurando las cajas, los caños. Ya va a empezar el desarrollo de la instalación, dado que ya le dije al cliente que el lunes voy y mato la instalación que hay, ya la corto definitivamente y voy a desarmar obviamente todos los circuitos. Para sacar, bueno, los cables, ver qué caños sirven, qué caños no sirven, y tratar de marcar lo que haga falta corregir o modificar, dado que, bueno, este muchacho tiene mucha voluntad, pero no tiene determinación, los días van pasando y después va a querer los resultados todos juntos y así no se puede. Así que el lunes empiezo a desarmar lo que hay, después calculo que ante la presión de ya tener todos los caños vacíos y la vivienda sin luz, se va a disponer a ejecutar un poco más rápido sus intenciones. Ya me cambió de lugar donde iría el tablero. Lo entiendo, en parte lo entiendo, el motivo por el cual, que a mí no me altera para nada, al menos en este momento. eh, Él aduce que la cocina es chica y quedaría ubicado en una posición donde le limita la disposición de la heladera, la disposición de algunos muebles. En ese aspecto lo comprendí, ahora lo quiere poner en el paso, que también a mí en cierta manera me beneficia porque no hay tanto recorrido, pero tampoco es que me beneficia mucho porque las canaletas las está haciendo el albañil, así que si fuese que yo estoy canaleteando y eso, nada. Pero como hay un albañil, por ahí lo está volviendo medio loco porque rompe en un lado, tiene que tapar, romper en otro, bueno. Pero es un muchacho así, inestable, variable. Así que nada, si me estás viendo, vos sabés que hablo de vos, te mando un saludo. Tenemos la cartuchera, que vamos a ver si están todas las unidades que vengo utilizando, que vengo llevando para las tareas. Bueno, tenemos la pinza de punta. Ya todos conocen estas herramientas. Me llevé la Baco,
doble cremallera, 7 posiciones, para, bueno, hacer una nueva toma de contacto, ¿no? Después de un tiempo bastante alejado de la unidad, vamos a ver qué tal se comporta. Es Baco, va bien. Bueno, la conocida Inco, la cabeza de culebra del noreste, una herramienta interesante, pero bueno, no quiero que vean herramientas que ven todos los días, pero tengo que cumplir con revisar de que no haya quedado nada en algún domicilio, porque si me falta alguna unidad tengo que hacer memoria y donde la usé por última vez e inmediatamente sacar modo avión y mandar un mensaje, dado que no me gusta perder ninguna unidad. Más para el segmento El Señor Inco. Me dio risa porque en uno de los comentarios un muchacho que dice: te empecé a seguir porque me da risa los personajes que haces o las voces que haces cuando estás haciendo las conversaciones. Y ahora ahora es menos, antes lo hacía más. Dice: me haces acordar al presidente. No, a mí en esos temas no me mezclen. Yo esta manera de ilustrar, de quizás transcribir algún comentario con otra voz, si fuese un libro, bueno, se pondría entre comillas, se pondría en negrita. Negrita es la letra. Cambiarían el tipo de gráfica. Pero bueno, yo acá, cuando generalmente quiero comentar o llamar a la reflexión a alguien o transmitir lo que van a decir sobre algunas actitudes mías. Y sí, si lo único que tiene para mostrar son esas herramientas, todos los días hace lo mismo. Esos son los haters, los giles, que comentan. Bueno, el muchacho este le da risa cuando yo hago ese tipo de personajes, de parodia. No me asocien al presidente, yo hago esto hace 4 años y siempre fue igual. Ahora lo hago menos. Antes estaba más marcado todavía. Claro, me daban más con un palo. Ahora ya es como que se acostumbraron a la locura de uno. Guarda que varios que antes me tenían por loquito se empezaron a enganchar, empezaron a mirar algunas actitudes de otras personas, empezaron a decir: tan loco no estabas, chabón, te tengo que reconocer, te tengo que aceptar. Así que bueno, eso también es gratificante, como ya he dicho en alguna oportunidad, ¿no? Como ya he dicho en alguna oportunidad, el tiempo siempre termina dando la razón. Mirá, Gregorio, ¿te acordás cuando eras conocido como el señor ZX? Bueno, o el señor Six. Bueno, yo también tengo. Tenemos las llaves, por suerte no las he utilizado, así que están todas, o deberían estar. No la puedo creer. Justo me quedó la francesa 5. Tengo de estas total, tengo como 4 total, justo me quedó la Inco. Bueno, cosa que pasa. La total están las francesitas. Mechas. Ya vamos a hacer un videíto hablando sobre afilado de mechas, que hay muchos amigos que preguntan. Andan dando vueltas hace un tiempo unos videos de cómo armar un molde para afilar a los ángulos correctos. El tema de afilado de mechas es largo, no siempre se afila al mismo ángulo, depende del material que querramos agujerear, ¿no? Es bastante variable en algunas situaciones. Otra mecha de vidia. Las mechas de vidia en este taller es un caso muy particular. A veces encuentro 5 o 6 mechas de 8 y hay veces que tengo de mechas de 8 de vidia. Las de acero rápido las tengo tengo una máquina de agujerear de banco y tengo ahí un cajón debajo de
la máquina con todas las mechas. También tengo un par de tacos, como los que hice cuando chico, con las mechas ahí que uso más frecuentemente. Pero en lo que es mecánica, se trabaja mucho con 5, 6, 6.25, 8, 8.25, alguna de 10, 12, hasta 12 se trabaja agujereando. Preguntarán en qué. A veces hay que modificar algunos agujeros de tapa de cilindro, agujeros de bulón me refiero, y bueno, hay que pasarlo a 12 milímetros para que pase el perno. Obviamente venimos de 10, de una rosca original, tenemos que poner un perno de 12, un perno me refiero al bulón en su parte lisa. Bueno, tenemos que agujerear la tapa de cilindro y obviamente roscar en el block previamente agujereando con 10.75 y después roscar con 12 milímetros. Esas son licencias que nos permiten quizás los vehículos de antigua escuela, ¿no? Motores que uno está familiarizado a armar. Estoy citando este ejemplo sin dar marca, modelo ni nada, simplemente autos de la antigua escuela. Bueno, vamos a ver, vamos a limpiar un poco las unidades, dado que el alicate, por ejemplo, Inco, que no tienen demasiada resistencia a la oxidación en líneas generales, no por ser el segmento liviano. Tengo la de 8 pulgadas, multifunción o multiuso, no sé cómo le llaman los chetos, la multiherramienta, que también ha tenido algún evento en plomería, dado que la uso para todo, es una unidad bastante noble. Vamos a agarrar un trapito, como hago siempre, y ahí saltarían los que dicen, eso ya lo tenés que tener preparado. Después te quejás de los canales serios porque vos viste cómo sos de envidioso, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo la verdad no envidio a nadie. Hay una tendencia que cuando uno deja un gil en evidencia, me salió un versito, dirían las viejas. Cuando uno deja un gil en evidencia es considerado envidioso o mala leche. La verdad, es raro, pero bueno, es así. O se creen que orina agua bendita el otro. Los otros. Hoy me decía mi sobrino, siempre me carga y pone, cuando voy, acá tenemos un poquito de nafta, benzina, fuel, para los hashtags en inglés. Me decía mi sobrino, el que debe estar tranquilo es ahora Tipejo, porque cuando en un par de videos le das a Larry, él descansa. Y después, cuando le das a Panchejo, nada, descansa Larry. Y bueno, los dos saben lo que tienen que hacer. Vieron cómo es uno. ¿Cómo te gusta el quilombo tano? No me gusta el quilombo. La verdad me gusta más vivir tranquilo. Pero bueno, hacen cosas que no estaban buenas. Lo que pasa es que hay gente que creen que orinan agua bendita y nada. Entonces el loco, el esquizofrénico, el de los delirios persecutorios, es uno. Pero no son tan buenas personas, ninguno de los dos. No son tan buenas personas. No podés juzgar si una persona es buena o es mala, podés decir, no, acá vino a comer un asado, es un tipo espectacular. A mí me regaló una herramienta. A mí me trajo una herramienta a 400 kilómetros. Es un tipo espectacular. Por eso es un tipo espectacular. Tómatela. Baco de 18, que ya conocen. La verdad, en ningún domicilio la usé para nada. Pero la tengo porque vieron que me gusta variar la carburación, que ya lo voy a dejar de hacer.
me gusta variar la carburación de la Zanela o del Daytona o de cualquier moto que esté utilizando. Para que se comporte como más o menos a mí me gusta. En invierno, en verano, bueno, la pongo más gorda, la pongo más fina. Y a veces me paso un poco y se empasta. Me ha pasado quedar tirado en la autopista, no tener una llave. Pero por suerte está el código de motoqueros, que la verdad eso sí es para destacar. El código de los amigos motoqueros, la verdad que frena. El primero que pasa, que viene, o sea, si viene por la izquierda a 150 km por hora, difícilmente pare. Pero si viene, no sé, me pasó con la 150 y viene un muchacho con una 125 que no va a ir por la izquierda a 200 km por hora, ha parado, necesita algo, se me empastó, tengo acá herramientas. No. La verdad que los muchachos motoqueros, digo, mirá, yo tengo un taller, herramientas, créeme que no me faltan, pero si no las tengo acá, no puedo hacer nada. Sí, es así. Uno a veces, entonces, de ahí en adelante, la llave de 18 va siempre. Y antiguamente, un tiempo atrás, llevaba la Baco 18, la primer Baco de 18 milímetros que yo me compré. Mi primer Baco de 18. Digamos. Hace un poco de calor y estoy como embotado. Y en una me dio un poco de miedo de perderla, porque cuando pasan esas situaciones, uno está en la calle, arma rápido para irse y digo, ¿y si me lo olvido en el piso? Como por ahí me pasa acá en el taller, pero estoy en el taller. Y bueno, nada, la dejé. Me llevo esa, que esa tengo 2 o 3. Bueno, las francesitas. Ya que está, vamos a seguir con la línea Inco. Esa, después, ya me parece que sé de dónde la saqué. Tengo que poner una total ahí. Y ya me quedaría todo el elenco total allá, en el tallercito. Y el elenco Inco, para ser conocido como el señor Inco, acá. Destornilladores. Ya voy a empezar con las tomas de contacto de Watfow. La semana que viene ya voy a tener algunas unidades más. Vi que el amigo Gregorio también compró un par. Bueno, espero, ansioso ver los videos. Estoy ansioso por ver unos videos de Gregorio. Y el amigo Miguel, ya me estoy metiendo con tanto me sugerís Quintoni, vamos con Quintoni. Está ya pensada para esta segunda mitad de año hacer la toma de contacto con esas unidades. No me resultó fácil conseguir acá en la zona. El Mercado Libre está inundado de esas herramientas, pero tengo cierto, no sé por qué, cierto prejuicio a comprar por Mercado Libre. Me da la sensación que mandan las unidades más defectuosas que tienen, pero bueno, son percepciones, prejuicios. Tómenlo como de quien viene. ¿Vas a decir que nunca compraste por Mercado Libre? Sí, prácticamente vienen, no digo todos los días, pero cuando estoy con el taller ATR vienen seguidísimo, porque los clientes compran, yo compro, repuestos se necesitan y por Mercado Libre a veces en el mismo día están, a veces. Y son repuestos que si los tienen hay que comprarlos ahí, porque ustedes vieron que yo no me ocupo de cosas demasiado nuevas. Alicate de 4 pulgadas y media, que muchos dirán, Tano, ¿para qué estás usando una mini pinza en tu caja o en tu cartuchera de electricidad o service de electricidad? Les voy a comentar mi estrategia. Si bien el muchacho, el albañil que está trabajando ahí en donde yo estoy haciendo la instalación eléctrica, demostró ser un tipo de confianza, un tipo de familia. Hay un par de muchachos ahí que yo no conozco. Entonces, cuando
estoy en el proceso de conocer a las personas y cuidar las herramientas, trato de usar herramientas que pueda tener en los bolsillos. Si bien puedo tener todas en los bolsillos, no soy un tipo de trabajar bien posicionado. Yo generalmente trabajo con herramientas en la escalera, arriba de los aires. O sea, todo lo que les enseñó Larry, bueno, yo no lo hago. Hagan todo lo que él dice. Yo me las cuelgo de los bolsillos. Así, voy así, en este estado. Ahí, ahí. Por ahí le mando así, ahí también. Y ahí voy yo. Entonces, a veces, como todavía está en una etapa de ver para qué lado va cada caño, y ya les anticipo que se encontraron una sorpresa. Hay un par de cielos rasos en yeso, ¿vieron cómo se hacía antes? Que ya hay que romperlos porque las cajas están perdidas ahí adentro. Encima son cajas importantes. Al estar inmediatamente cerca del tablero, claro, están todas las distribuciones ahí. Así que bueno, la del baño, que es la primera, y la segunda hay que romper ahí el yeso. Que eso después lo arregla fácil porque calculo que con una placa de Durlock, si no rompe la estructura, el muchacho lo puede dejar muy parecido a lo que tiene. Pero bueno, aquí va con eso, que cuando estamos en esa etapa, llevo herramientas que pueda meterme en el bolsillo de la campera y tener siempre un alicate, ping, ping, y ¿saben lo bien que trabaja esta pincita, este alicate, para lo que vengo haciendo? Que vengo desmontando arañas, bajando plafones, pic, pic, funciona perfecto, ¿eh? A veces uno se pone con herramientas grandes para que corten una hebra de cable, que corten un pendorchito, y herramientas que sorprenden. La verdad, yo trato los primeros días, al menos hasta entrar en confianza, llevar herramientas que pueda controlar. Y que no me duelan perder, pero es muy difícil. Es muy difícil porque me duele perder todas. A nadie le gusta perder. Y menos herramientas, ¿vieron cómo es esto? Pero bueno. Hoy la verdad, un calor, y se debe estar por venir una tormenta porque hay una humedad. Hay una humedad. El amigo Gregorio, que me preguntaba si había pasado, no me preguntaba, creo que sí, preguntaba. Si ya había pasado la inspección por la obra allá. Yo arranqué haciendo el gas, para los amigos que no saben. Me preguntó que le había llegado el dato, que yo hacía electricidad, bueno, la plomería se la dio a este muchacho Sergio, el albañil. Destornillador total, medida por 125 de largo, 2 por 125. Ideal, entre 2 por 100 y 2 por 150. Este va como piña. Era la medida que faltaba. Y bueno, se la dio a este muchacho Sergio, el albañil, y su equipito, qué sé yo, se imaginarán. El loco este, el dueño, es medio agarrado con el tema dinero. Yo, como conté desde el primer momento, le digo, mira, tengo 3 presupuestos. Lo que sale sin las canaletas, hacelas vos. Me dice, no, pues yo entiendo. Hacelas vos, a tu gusto, pero marcamos las cajas, marcamos el recorrido, yo cableo. Yo te hago el proyecto, yo te distribuyo los circuitos, estamos hablando de corriente monofásica, o sea que no hay demasiado que distribuir las cargas, pero estaríamos hablando de trifásicas. Te hago los cálculos correspondientes, o sea. No, vamos a trabajar monofásica, no voy a hacer, porque en un momento quería hacer el cambio de servicio. Y le digo, 3 presupuestos. Lo que sale,
lo que te cobro sin canaletas y de este número un peso menos llama a otro. Directamente no. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así que bueno, este muchacho, Gregorio, el amigo Gregorio me preguntaba si ya había pasado el inspector. Sí, el inspector pasó, ya aprobó, ya está. El tema gas ya está. Por eso es que se están viendo todos los, todos los desmadres que se están viendo dentro de la zanja por donde pasa el caño. Di mucha vuelta para explicar esto. Sépanme disculpar. Uno es así y además la humedad del día. El tema gas quedó listo. Por eso es que en la canaleta pasan cables sin tenar, caño de agua. Ya están mandándose cualquiera, pero bueno, ya está aprobado. Lo que sí, me pidió si le puedo dar una segunda mano de epoxi. No el inspector la miró, la aprobó. El cliente me pidió si le podía dar una segunda mano de pintura epoxi, dado que se tiró con el espejito y vio que en la parte de abajo quizás admitiría un poquito más de pintura. Sí, está bien, comprala que yo te lo pido. Y acá salta el amigo Marcos Garcés y dice, y sí, si trabajás como los morochos. Yo sé trabajar, amigo. Quédate tranquilo, yo sé trabajar. Si no, no la hubiesen habilitado. Quédate tranquilo. Pero bueno, nada. Para divertirnos un poco. Lavaco. Cuando limpian lavaco, yo está bien, la estoy limpiando con la nafta. Se siente un poco como que se va a desintegrar el mango. No, ahora se seca y esto queda muy bien. Por ejemplo, las pinzas universales que utilizo acá en el taller, con mango sergo, están en contacto con combustible, con solvente, con lo que haga falta para poder desarrollar los trabajos y créanme que no sufren envejecimiento, resisten bien lo que tendría que ser los combustibles. Unidad de Bullet, la cabeza de culebra, mirando al sudeste. Unidad que al menos a mí me tocó muy buena. Con sus 5 posiciones. La verdad, la posición, la postura de la herramienta a mí me gusta. La notarán un poquito dura y es porque le apreté la tuerquita, porque se aflojaba a mano. Le apreté la tuerquita hasta donde yo consideré que el tiraje estaba bien y le puse una gotita de freno químico. Quizás la tendría que haber dejado un octavo de vuelta más floja. Pero ¿qué pasa? Después con el juego, cuando agarra juego, yo creo que la tendencia va a ser que zafe. Y si se pega, como se pega el freno químico que uno usa, no se va a poder aflojar tan fácil. Entonces preferí dejarla un poquito ajustada. Lo que la primera época quizás, como la primera posición, no más está ajustada. Después ya trabaja perfectamente. Nada. Y tengo la Destrozator. La verdad que herramienta de primera línea. Stanley Fatmat. Decidí llevar la Fatmat. Estaba llevando mucho la Irimo de 10 pulgadas. Decidí llevar la Fatmat por el tema de que abre un poquito más. Abre un poquito más y vieron por ejemplo el cambio de calefón. Sacando las herramientas externas que uno por ahí lleva para poder realizar una tarea. Yo llevé la agujereadora, el elenco de mechas de vidia, de 8, 10, 12, de 6 no era necesario. No hay tarugos de 6 en instalaciones de calefón.
Pero de 8 quizás sí, de 10 sí, de 12 también. Depende de la marca. Bueno, llevé eso, llevé el nivel y llevé una Pico del Oro de 12 pulgadas. El resto, y creo que el 90% de las cosas que usé, todas dentro de la cartuchera. Bueno, felicito al fabricante de estas cartucheras, que no es el muchacho calvo que las vende, no es. Pues comentaron, pusieron en los comentarios, che, que buenas las cartucheras que fabrica. La verdad que no las fabrica, solo le pone el logo de la francesa y el martillo. Y me dio risa. Ah, hoy es el día del bar. Sí, porque hace cosas que no hay que hacer. Me dio risa uno de ustedes que se dio cuenta. Y yo hice un videíto, de los que hago a veces, desde el tallercito, que muestro el tablero, qué sé yo. Y tengo ahí un logo, todavía está el logo. Y mi sobrino fue con el liquid paper y a las herramientas les hizo las rayas como si fuese la cruz nazi. Yo no me di cuenta, la verdad no me di cuenta. Lo grabé, lo subí y uno me puso, ah, por eso se pela la cabeza, es un skinhead, es un skinhead. Me reía solo. Digo, ¿a qué se refiere? Y aprieto para ver el video y lo veo el logo de su canal, que el pendejo le hizo las rayas como si fuese una esvástica. Espero explicarme. Si no, búsquenlo. Si lo encuentro, lo vuelvo a subir. Pero esos videos, los videos reproducibles, o sea, los videos que puedo hacer nuevamente, yo los borro. Generalmente los borro, porque ir al tallercito y filmar el tablero no tiene una. No hay un problema. Pero, por ejemplo, el caso de videos que yo no puedo volver a hacer otra vez, como por ejemplo el caso, y no voy a entrar en el tema, pero cuando se rompió la llave verde de Caños, la R Trucci, yo ese video lo subí 2 veces. Pues después, ¿cómo hago para replicar el video? No puedo. No puedo porque ya no tengo la unidad. No tengo la unidad rota. Entonces, nada. Y si lo encuentro lo subo otra vez. Pero el pendejo le hizo la cruz esvástica. Hijo de puta. Este pendejo fue tan sutil que no se dio cuenta ni el querido Miguel. Bueno, la cartuchera, faltaría este. Los destornilladores total, aislados, la verdad, si les sirve mi sugerencia, cómprenlos. Lo mismo que los de la línea Robust, los de la línea Robust a mí me dieron muy buen resultado. Los de la línea Robust a mí me dieron muy buen resultado. Pero me estaba refiriendo a los de la línea Ruhlmann, que tienen una anatomía, está quien dice que hay que llamarlo ergonomía, tienen una anatomía distinta. Eso va en el gusto de cada uno, en la mano de cada uno. Yo trabajo muy bien con los dos, no tengo problema. Resistencia, la misma. Aislación, cumplen perfectamente los dos. La dureza de la varilla, van bien. Tienen que ver de cuál marca son más afín cada uno de ustedes y el precio. La verdad desconozco cuánto están en la actualidad. Yo el segundo juego que compré de los aislados de Total, que sinceramente para mí te deberían traer un pH2 más. Vienen con el pH2 por 100 y el pH1 y el pH0. Para mí, yo incorporaría, que la compro siempre en forma externa,
la compro como unidad individual, o la compro como unidad, el pH 2 por 150, que está interesante. Para trabajar en tablero, está bien, están los que dicen, no es la cabeza. Hay térmicas que van con pH 2, no es que es peseta y bla y bli. Además, yo sé que está mal, yo sé que sería más prolijo no decirlo, pero les puedo asegurar, sacando cuando son tableros grandes, estamos hablando de tableros grandes, no esto que estoy haciendo, que es una instalación domiciliaria para un cliente exigente. Tableros grandes, estoy hablando de tableros de verdad. Ahí sí los aprieto con el destornillador PZ como corresponde. Pero el 90% de mi vida, las térmicas siempre las apreté con pH 2. Y yo sé que ahora van a ahora sí se pudrió todo, ahora empiezan. Y sí, ¿qué querés? Si así estás, así te va. Así ¿vieron lo que yo les decía? El tipo no sirve, no sabe. Vamos. Una cosa es lo que debería hacer y otra cosa es la que hacemos. Sí, seguramente vaya a comprar algunas unidades más de esas pesetas, como para que, bueno, vean nada. Pero el 90% de los casos, las térmicas, a veces viene para ambos. Se pueden apretar hasta con un destornillador plano. Así que, muchachos. Es más, disyuntores de la antigua escuela o térmicas de la antigua escuela venían con destornillador para destornillador plano. Así que no le den mucha vuelta. No hagan las cosas sencillas difíciles. Bueno, vamos a ordenar un poco las herramientas de acá del banco. Vamos a tratar de despejar un poquito. Aunque sea para después, bueno, terminar solo, pero la Inco, vamos a... Tenemos la total. Esta es una de las total que tengo. Tengo dos. Esta es la que se comió todas las tomas de contacto, las pruebas. Y bueno, se me oxidó. Ahora voy a ver si le paso el cepillo. Si está el cepillo a mano, le paso el cepillo porque así no se sigue envejeciendo la herramienta. Esta es la que ha soportado todas las tomas de contacto, todo.
Bueno, ahí ya quedó un poco más presentable, dado que esta se ha comido todas las palizas de la toma de contacto. Y nada, se merece ya descansar ahí, junto a su hermana, la que no trabajó nunca. Sí, trabajó pero menos. Pasa que, vieron cómo es, cuando uno arranca la toma de contacto, ahora le voy a poner un poquito de aceite, como para que frenarle la oxidación en caso de... Acá a veces la humedad ambiente, bueno, a veces, siempre me oxida algunas herramientas que la verdad digo, qué bronca. Vamos a poner un poquito de aceite. Y ahí ya la tenemos para colgar en el lugar del ático del horno. Bueno. Mango de fuerza. Este es un mango de fuerza Baco. ¿Cómo? Se agarra de una manera. Bueno, ¿por qué? Porque esto tiene un segurito que hay que hacerlo combinar acá, entonces uno lo expulsa. Pero bueno, mango de fuerza Baco, ahí lo sacamos. Encima justo agarré el aceite. ¿Siempre renegás así, Tano, para sacar un tubo? Y es un mango de fuerza Baco de 3/4 que tiene un sistema de traba y justo combinó en el agujerito y no sale más, o sea, una vez que traba ahí, entonces siempre hay que ver de que entre en otro lado. Cuando uno necesita hacer tareas rápidas, cuando se lo puede sacar. Este lo estuve usando porque estuve apretando un reactor. No sé qué es un reactor. ¿Se acuerdan cuando tiró la del reactor? Bueno, no sé qué es un reactor. Pero en Industrias Baco trabajábamos apretando cosas que se apretaban en serio. Esto era de juguete a lo que trabajábamos en Industrias Baco. Y nada, no sé qué puede ser un reactor. Pero bueno. Yo con este tubo particularmente estuve apretando una punta eje y eso se aprieta en serio. Entonces bueno, 3/4. Es un Baco 706A, que para los que siempre preguntan sobre unidades de 3/4, una herramienta bastante importante. Muy antigua, la tengo hace un montón. Es una de mis primeras unidades que compré en 3/4, con el reductor a media, para poder utilizar los tubos de media con la palanca, ¿no? Y tiene eso, cuando se traba el tubo en la herramienta no sale más. O sea. Hay tubos de ese juego que uno aprieta y claro, choca contra el expulsor y sale. Es para un juego determinado de tubos. Tenía un par de tubos, ¿sabes? Déjenme ver. Pues yo tengo acá las unidades de uso frecuente de 3/4. Pero, ¿cómo es?
tengo abajo del banco, que un día vamos a ordenar un poco abajo del banco, todas las otras de la caja de juego de tubo de 3/4, que van desde 19 hasta 52. Bueno, acá está, ¿ven? Este es un tubo que forma parte de ese juego, que uno aprieta acá y expulsa inmediatamente. Me gusta aclarar para los que por ahí vieron renegando. Este va acá. Ahí está. No sale más. Cuando lo queremos sacar, el expulsor sale como si fuese un segundo. Ahí. Espectacular. Bueno, este no, el que estaba. Es un Bremen. Cuando la bolita coincide ahí, se reniega como me vieron. Pero en este juego, ¡ping! Chao. Alicate Bremen House. Vamos a limpiarlo y vamos a ponerlo en la caja que corresponde. ¿Dónde está el trapito? Acá está. En la caja que corresponde, porque si no... Las herramientas del taller, la verdad que si ustedes las ven, las comparan con las herramientas de los domicilios, son usos completamente distintos. Usos completamente distintos. Mañana vamos a armar una caja con estas unidades. Vamos a hacer una caja SOS. Francesita 6 de total. Acá la cartuchera. El alicate Pretul. La verdad que un lujo el Pretul. Yo compré 3 de estos en distintas etapas y la verdad, muy bueno. Precio, calidad, prestaciones. No empiecen. Ya sabemos cómo son. Me acuerdo que cuando los compré, pensaba que eran Crossmaster. Sí, Crossmaster. Porque hay bastantes similitudes con los de nueva generación de Crossmaster. Pero bueno, ¿se dan cuenta por qué tengo el desorden? Porque acá ya tendría que poner unos clavos más largos para que queden las unidades con... Vamos a ponerlo ahí. Este destornillador. El Word Pro. Señor Word Pro. Va como piña el Word Pro. Una hermosa unidad. Muy linda. Cortafierrito devenido en palanca.
6 por 150 de McCarthy, de primera hora de McCarthy. Este sí es del taller. Ahí. Las pinzas York. De estas compré un montón de pinzas. En la bulonera ahí de los amigos BOM. Las vendían, ponían una batea ahí y cuando uno está en el mostrador se tienta y compra, no sé. En un momento estaban 40 pesos. Cuando empecé a comprarlas, en aquel, creo que era el 2014. 40 pesos. Hagan la cuenta ustedes que están más ligados a la economía, ¿saben? 40 pesos. No sé cuánto equivaldrá de ahora, pero si a mí yo la veo ahí, me dicen 2.000 pesos, ya, la agarré. Y creo que un poco esa era la idea de antes, de que una relación así. O sea, que cada cliente que vaya se compre una. Lo mismo de los cortafierritos chiquitos. Están haciendo esas. Como los caramelos para los chicos en los supermercados. Ya terminadas, que han trabajado. Para los que me piden videos de Industrias Baco, que hable un poco de Industrias Baco, ya después voy a hacer una charlita contando también experiencias en Industrias Baco. Aunque muchos amigos se acuerdan pero siempre vienen llegando algunos y le interesa el tema. Como la estría de la 14. Tengo varios comentarios que responder sobre roscas de plomería, sobre el tema BSP y BSPT. Hay diferencias, si bien no se respeta, no es que usan la terraja BSPT para IPS, ni yo tampoco, vamos, roscamos. Pero hay distintas terrajas para distintos tipos de piezas. Ahí también un poco el tema de que ya no se le da tanta importancia ni tanta entidad a las instalaciones roscadas. Hoy es todo termofusión. Un amigo del canal nuevo, él me estaba preguntando, nuevo porque lo veo hace poco en los comentarios, me estaba preguntando si yo lo tengo que hacer si tengo que hacer una instalación para mi domicilio, si utilizaría termofusión o polipropileno. Bueno, yo ya hice 4 domicilios míos. Mi casa, la que vivo en la actualidad, y 3 más, que bueno, en una viven mis hijas, en otra. Y en las 4 lo hice roscado, con el polipropileno roscado. Pero no el polipropileno roscado que venden en la ferretería, monocapa o bicapa, no. Un polipropileno de verdad. Estamos hablando de un saladillo, un tricapa, con accesorios acordes. Porque podemos tener un caño espectacular, pero le ponemos codos IPS, que para mí no son buenos. Para mí no son buenos. Yo, en ese caso,
laburo todo con Polimex. La verdad que a mí me han dado resultados. Son para aguantar en serio. Presiones, temperatura. Los de IPS, bueno, yo qué sé, tendrá sus fanáticos, pero a mí mucho no me gustan. Observen este destornillador. 4x400. Pala recta. Celestal. Yo este lo usaba para regular los platinos del De Carlo. Que, bueno, previamente me había fabricado uno yo. Que creo que terminó siendo mejor. Porque este, bueno, quizás si era 5x400 era mejor. Pero nada. El que yo me hice andaba justo. Y después terminó siendo exactamente, si lo encontrara, terminó siendo exactamente igual, con la misma longitud de todo. Este lo vamos a poner. Parece un sable. Tendría que poner el baldecito acá arriba. ¿Qué pasa aquí? Destornilladores que para mí, ya saben, son excelentes. Soy el señor BM. Ahora soy el señor Rowe. Y hoy me decía, hoy estuve con mi sobrinito, tiene ganas de ponerse a comprar motitos 110, restaurarlas y venderlas. Y créanme que este pibe lo hace, no es que se queda en palabras. Y ahí es cuando mi hermana me empieza a agarrar odio y se empieza a complicar todo otra vez porque piensa que yo lo contamino al chico, le meto cosas en la cabeza. No se da cuenta que el que razona las cosas, que las hace porque él considera, es el mismo. O sea, y ya el pendejo ya me está metiendo en el baile. Quiero armar una 110, que ya vio una Smash barata, que puede andar, que vayamos a ver. Así que seguramente vean contenido de 110 en el canal. Yo le dije, mira Rocco, mientras no te lastimes, no te pegues, te vas a pegar. Esto es así. El que anda en moto, te vas a pegar. Tratá de que no, tu mamá, no sé. Porque con la doctora Queen, yo le digo a la doctora Queen. Creo que ya comenté por qué. Porque bueno, me diagnosticó, como tantos acá, con ataques de ira. Según me han hecho saber, me dijeron, no, tu hermana dice que te agarran ataques de ira. Y como en una época estaba estudiando, no sé qué estaba estudiando. No era medicina, lejos estaba, pero instrumentadora, no sé qué onda. Y nada, claro, hablaba con léxico médico, todo protocolar, guantes. Y le quedó la doctora Queen. Para los que dicen que soy un genio poniendo apodos, sí. No sé si soy un genio poniendo apodos. Pero cuando yo pongo el apodo, ya quedó. Y tengo varios casos de mis amigos, de la vida. Pongo el apodo y ya queda. Son apodos que después lo llaman así. O sea, los nombran en forma cotidiana con esos nombres. Que por ahí a veces son medios
sé si despectivos, pero bueno, hay que conocer la historia. Ya, esperemos que... Y siempre me hace mirar algún video de tipejo. A él no lo tiene bloqueado. Me hace mirar algún video de tipejo. Y la verdad, la verdad no sé por qué aparecen siempre lo mismo. Pero bueno. Me indigno, pero me indigno de verlo laburar como labura. Digo, este es un... se merece nada. Se merece lo mejor. Como dice Iorio, amor, amor, amor. Se merece amor. Ay, Dios. No renegues más. Acá tienen dos exponentes de G-Dore. Son 2.14. Son dos llaves iguales, dos tomas de contacto. Cortala, Tano. Porque vos haces catarsis, pero el amigo Ubaldo no le gusta que renegues con este tipo de cosas. Que andés tirando contra otros creadores, genios. Llave 916, PU. Esta fue mi primer PU. Mi primer 916 PU. La primer llave PU que yo tuve fue una 17. Anda dando vueltas. Pero esta, la primer 916, pues ahora ya tengo. Pero 916 PU, esta fue la primera. Comprábamos la Baco por unidades. 14 pesos 28 centavos, me acuerdo. 14 pesos con 30. No sé ahora a cuánto equivaldría, pero bueno, hagan la cuenta, qué sé yo. Ustedes están más. La voy a colgar en el tablero de las llaves en pulgadas que hice acá. Para la... Ya le voy a tener que agrandar los clavos también. Oh, llave Inafor, 3/4, 5/8. La verdad que un lujo, ¿eh? Si bien por ahí están los que dicen para 3/4, es 19 milímetros, es media corta. Si tenés más o menos fuerza en la mano en algunas situaciones con esta laburada, espectacular, espectacular. Baco PU, esta es Zambic, Baco PU, 916, 1116, 5/8. Esta llave está conmigo desde el año 94. Media 716. Chrome Vanadium. Llaves con historia viva. Llaves con historia viva. Y miren que a lo largo del tiempo tengo unidades mejores, nuevas, espectaculares. Sigo trabajando con las mismas de siempre. Eso es lo que le pasa a Tipejo. Tipejo ahora quizás tenga herramientas de las mejores. Pero el tipo, si tiene que hacer que desarma algo, usa las herramientas de Coto. Las que usaba en los primeros videos. La francesita de 6 pulgadas, la de 12 que sería del padre. Digo del padre por decir de tipo que sabe, porque él no fue a comprarla ni a palo. Lo mismo que la 141 que muestra, 141, 142 que muestra a veces. Esta es una Inafor de media 916. Siempre estoy que voy a armar. Tengo dos juegos, pero que las voy a colgar todas juntas para que no anden dando vueltas. Las combinadas de Inafor.
Desde 6 a 32 las tengo. Y las pulgadas me deben faltar, no sé, tengo que ver. Tengo que ver, o sea, que sean todas de un modelo. Me debe faltar, no sé. La de 1 pulgada, 1/8, me parece. No llegué a comprarla. Pero Inafor todavía se puede conseguir, se puede comprar. Hay. Buscando, hay. Llavecita cricket de 3/8. Esta ya tiene más vueltas que la vida conmigo. La compré como Robust. Las Robust de estas, que venían de esta época, tengo las tres. La de 1/4, la de 3/8 y la de media. La verdad, espectacular. Espectacular porque me dio resultado, no espectacular porque ¡oh! ¡Qué espectáculo de llave! Son herramientas que me han dado resultados. Vamos a poner. Pinza de punta Stanley. Este fue el primer modelo que yo me acuerdo que haya venido con distintos orificios para crimpar y ese tipo de cosas. Para mí fue el primer modelo, al menos en lo que a mí respecta, que compré. Vamos a poner acá. Después vamos a hacer. Esta es otra llavecita de 3/8, que esta sí quedó acá arriba porque en un video, en una charlita, hice la comparativa de esto con esta, a ver si está todavía, o si ya la revoleé. Esperen, déjenme ver. Déjenme ver porque todavía no arreglé ni el 10% de lo que tengo que acomodar acá adentro. Bueno, acá está. Cuando hice el video comparativo entre esto y esto, que no tuve tiempo, pero tendría que haberme puesto a buscar los tubos, dado que de eso lo único que me quedó es la caja y la utilicé para hacer una caja de tubos de 3/8. Una caja de tubos de 3/8, de Bacor, SATA, Irimo. Un lindo juego hicimos, armamos con ustedes, los amigos. Creo que en el verano me parece que fue. Estábamos por iniciar la tercera temporada cuando arranqué con eso. Y bueno, usé la cajita de chapa y todos los tubitos esos agua, los tiré todos. Pero no son los que vienen con la llave cricket que mostré primero, vienen con la segunda. Que después mostré también que hice la llave T, bla 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 bla. O sea, verdaderamente no sirve, muchachos. Están los que les gusta discutir y discuten. Entre paréntesis, si te quedaste hasta acá, Florencis en YouTube, amigo, te mando un saludo. Te mando un saludo, sé que mirás. No sé si te quedaste hasta acá, pues por ahí ya, ¿cuánto va? 1 hora 10. Bueno. 1 hora 10, bueno. Yo me pongo a hacer esto y me apasiono y nada. Y no me doy cuenta. Y esto lo que... ¿En qué se diferencia, Tano, esto que haces de las charlitas? Las charlitas, más o menos, están orientadas a un tema. El desarrollo del día, qué pasó en tal o cual caso, por ahí preguntas frecuentes. Este es un video en el que yo me siento,
limpio herramientas. Por ahí cuento alguna anécdota. Por ejemplo, este fue mi primer destornillador Celestal. El primero que me compré, que dije, me voy a comprar uno de los verdes. Adivinen a quién se lo compré. 4 por 125. Este debería estar en la caja que tengo allá arriba de herramientas importantes para la historia del taller y de uno. Bueno, un poco largo el título, parece el título de una canción de Serrat, pero bueno. La diferencia con las charlitas es que las charlitas generalmente tienen un rumbo, tienen un rumbo definido. Esto es terapia. Yo me pongo a limpiar las herramientas, digo algo que me vino en mente, me acuerdo de algún comentario, lo respondo. Entonces, bueno, cuando pasa así, algunos amigos se quedan sin la respuesta, porque yo ya di por sentado que lo respondí, y están los amigos que no les gusta esta sección del canal. Y bueno, nada, no la miran, claro. Y cuando dice nunca me responde, sí, te respondo. Lo que pasa es que yo doy por sentado que te respondí, pero quedó adentro de un video que no era una charlita. Bueno, es complicado, es complicado. Si uno quiere atender como corresponde el canal, es complicado. Suerte que contamos con el amigo Gregorio, que lo estoy notando un poco alejado de los videos, no está haciendo videos, o al menos no está haciendo con la frecuencia que uno quiere o desea. Uno se entretiene, se encariña, es un entretenimiento ver el video de no sé cómo se le llama. Yo le llamo, pero no quiero que me familiaricen con ese término. Un creador de contenido X. Está bueno ver, porque dice, para mirar cosas, miro en la televisión, pero si yo quiero ver un tipo que más o menos tiene las mismas experiencias cotidianas que uno, que encajamos en cuanto a la línea de pensamiento, como con el amigo Miguel, está bueno ver videos del amigo Gregorio. Está bien, estoy mirando algunos de los antiguos. Yo, el amigo Gregorio, y miren qué tipo honesto, el Tano. El Tano es un tipo tan honesto. Yo, al principio, al amigo Gregorio, siempre me pareció una persona con muy culta, con conocimientos bastante variados, con el tipo con el que se puede hablar, y que generalmente encajamos en la línea de pensamiento del otro. No siempre, que es lo bueno. Yo no sabía que tenía canal de YouTube. Un día apreté, porque bueno, soy medio ignorante en algunas cosas. Y estaba el canal. Y empecé a mirar todos los videos. Y es espectacular. Espectacular el amigo. Tendría que tener más gente de la que tiene. Tendría que tener más difusión de la que tiene. Y ahí es cuando uno se amarga y dice, hay tantos giles con canal hablando pavada. Y bueno, vieron cómo es esto. El universo de YouTube. Pero, para mi sorpresa, varias personas, porque por la personalidad que tenemos, yo particularmente, o el amigo Gregorio bastante parecido, capaz que diplomáticamente más correcto, generamos aprecio u odio. No hay me cae bien, pero en esta parte. No, te odian acá por cualquier cosa o te aprecian. Una vez me crucé con un muchacho en la estación de servicio, me dice, vos sos el Tano, ¿no? El que hace los videos, sí. Sos mi ídolo, me dice. No me conoces. Soy tu ídolo porque no me conoces. ¿Cómo podés decir ídolo a un tipo que está cargando nafta
al lado de tu moto. Es más, vos llenaste el tanque, yo le eché 7 lucas y yo soy tu ídolo. Dejate de joder, dejate de joder. El día que me conozcas, no vas a pensar así. Me dice, no, pero esto, lo otro. No lo quería convencer de que no podía ser ídolo de nadie y él me quería convencer de que sí. Tomamos un café que hay en una estación de servicio que las chicas, gentilmente, sirven un café mientras uno está ahí esperando la carga. Y les deja una propina, ¿no? Como corresponde. Y bueno, charlamos, sacó una foto y se fue. Y bueno, qué sé yo. Así es. Destornillador de la línea Robust, flexible él, con su cuadrante de 1/4, ideal para tubos, que verdaderamente le he dado poca utilidad. Lo he usado poco, siendo que es una herramienta bastante útil. ¿Vieron cuando tienen la tuerca ahí y el tubo no lo pueden meter porque toca con algo y le sacan el alargue y quedan ahí? Bueno, con simplemente hacer así ya estarían trabajando. Quizás, no sé, debería agarrarle un poco más de cariño o tenerle un poco más de fe porque, no lo digo por pero en el juego rojo o naranja, de tubos genéricos de 1/4 que compré en la segunda temporada, creo, en la primera, no me acuerdo ya. Tengo los adaptadores flexibles de 1/4, prolongadores flexibles, y se hicieron pelota, se desarmaron. Lo único de esa caja que se me rompió. Al amigo Miguel le fallaron las puntas. Las puntas de 1/4, creo que me dijo en pH 2. Sí, bueno, tengo que mirar. Y a mí me dieron buen resultado los tubitos, la criquecita. La criquecita andan dando vueltas porque está... La que está en la caja completa es la negra, la que compré primero, que venía con Xian no sé cuánto era el nombre de la marca china. Los naranja, los de la caja naranja, esos sí eran genéricos. Ya de 17, hablando de genéricas. Esta genérica ha compartido segmento con Tramontina Pro y con Lavaco en las tomas de contacto extremas. ¿Se acuerdan de las tomas de contacto extremas? No, no estaba. ¿Cómo era que estaba titulado esa sección? Derribando mitos. Y tal. Derribando mitos y pruebas absurdas. Que verdaderamente fue interesante. Fue interesante. Y el video que hizo el infomercialista, camuflado, es hasta cagón, camuflado detrás de... Vamos a comparar una 224 y una 224 de Irimo. Sé que no es 224 de Irimo, pero lo camufló ahí y empezó a decir: yo hago esta prueba porque acá ven como muerde una superficie redonda la pico del oro, porque esta pico del oro está más orientada a todo eso, todo agitado, ya con pánico escénico. Esta pico del oro, con esta configuración de mordazas, está más orientada a lo que es bulones. Porque si yo quisiese apretar un caño redondo, que no encuentro, bueno, en epoxi clásico amarillo de él, todo gastado y zafado, apoyaría en menos lugares de los que apoya, y ahora perdí, los que apoya en una cabeza hexagonal. Por eso es que yo hago esas pruebas. No es que yo no sepa que la
pico del oro lo va a aflojar o no lo va a aflojar. Justificá, guitarreá, todo lo que vos quieras, pero tus pruebas no sirven para nada. Ni de la primera que hiciste, ni la última, ni nada. Vas vos mismo contra tus propias palabras. Y yo, ¿sabés qué pasa? Me puedo dar el gusto de decir siempre lo mismo, porque yo digo siempre lo mismo. Y me la banco. Mirá que están los videos para comparar, ¿eh? Y vos guitarreás y buscás el porqué. Contá para qué agarraste a martillazos un destornillador contra un concreto. ¿Eso qué es? ¿Para qué? Para ver que si el mango se adapta mejor a la mano en situaciones de golpe. Llave Inafor de media 916. No es la misma que vieron antes. Lo que pasa es que de estas tengo varias, por una época iba a la ferretería, me decían algo más. Una llave compraba. Además, media 916, la mecánica automotriz en una época, mecánica automotriz y de motos, en una época eran llaves que se usaban todo el día. Todo el día. Media 916, 5 octavos. Se usaba mucho la pulgada. Bueno, para los que dicen, ¿en qué se diferencia esto que haces de la charlita? Ahí tienen. En la charlita uno, dentro de su desprolijidad y su desorden mental, mantiene una línea. Acá, por ahí se me da por ponerme a cantar un tango, por ahí se me da por sacar viejas rencillas, como hice recién, y lo hago. Y están los fanáticos también, me lo hacen llegar a las redes, a Facebook. Tengo que darle un poco más de bola a Facebook. Un muchacho, porque me mandó solicitud de mensaje en Facebook. Y yo no tengo el tiempo para responderlos. Lo hablaba con la chica esta, que se llama Carolina, igual que mi hermana, que es la que se ocupa de cuando hay muchas preguntas, no sé cómo es. Ella desde la computadora sabe que más o menos preguntaron 5 veces esto, 10 veces esto. Tiene como... sabe de eso. No sé qué hace, sabe de eso. Me dice, si vos querés que tus videos se vean más, tenés que subirlos a un horario, con una longitud de tanto. Al principio decís esto, entonces el título poner... Bueno, ustedes sabrán cómo le habré contestado, que tampoco se lo merece, pero me conoce. Y nada. Bueno, no me acuerdo a qué venía. Ya volverá. Ya volverá. No, me olvidé. La verdad que por más que haga memoria, me olvidé. Bueno. El señor Inco. Esta 17 sí que está castigada, trabajada, gastada. Pero bueno, en eso se diferencia. Ahí está, ahí más o menos me volví al punto. Un muchacho me decía, te mandé solicitud de mensaje, porque me mandó solicitud de mensaje, ahí ya agarré el punto de vuelta. Lo que pasa es que estoy hablando, estoy pensando, me dice, me llegó la notificación a mí de que había un mensaje en espera, como hay varios en espera, que a veces voy a responder y ya estoy bloqueado, como diciendo, este Gil, ¿quién se creyó que es? Bueno, cuestión, me manda la solicitud de amistad. La solicitud de amistad me manda un mensaje que hasta que yo no acepto, no lo puedo leer. Dije, bueno, cuando llego al taller lo leo. Ya, me colgué. Y después, como yo tengo las publicaciones abiertas, me comentó, lee los mensajes. Maestro, miren hasta dónde me fui. Pero por eso les decía que a veces se hacen muchos mensajes. Parece que no. Si bien somos una comunidad chiquita,
No es que son, qué sé yo, demasiado, pero uno en el desarrollo de las tareas, por ahí dice después, bueno, mañana en la mañana por ahí ya estoy más tranquilo, más relajado y me dedico a responder comentarios o mensajes. Pero por ahí surge algo y uno dice, bueno, le iba a dedicar 3 horitas a esto y bueno, y esta chica me decía, tenés que hacer una especie de comunidad con WhatsApp. No. Estaría interesante. Los amigos de siempre, los amigos del canal, todos van a tener mi WhatsApp. Todos. Ya me voy a poner en campaña de mandárselos para que circunstancialmente hablemos. Está bueno. Como el amigo Leonardo, por ejemplo, yo también me colgué, amenacé en el otro video que le iba a mandar un mensaje a ver cómo andaba. Pero bueno, no me colgué. Y tiene mi WhatsApp. O sea, si me quisiese mandar un mensaje, por ejemplo, el amigo Marcelo Ares, que empezamos hablando de la Ruchi, de su Ruchi, que entre paréntesis le mandaron las mordazas y ya le dijeron, bueno, clavase, que pues fue un mutuo acuerdo entre Ruchi, Agustín y él, decir, bueno, mira, yo no las llaves no las puedo largar porque tengo que laburar, mandame, la reparo yo acá, le dijo. Bueno, llegaron a ese acuerdo. Pero ya le empezaron a preguntar, vos para qué usás las llaves. Claro. Antes decías que tu llave se podía remolcar un auto y los chapistas estiraban las carrocerías con tu llave atadas a unas cadenas con unos expansores y ahora preguntás para qué usas la llave. Es un laburante que se comunicó conmigo para decirme, Tano, va como piña la Ruchi. El pobre amigo Marcelo Ares se comunicó con la intención de dejar bien parado a Ruchi. Se compró 2, la chiquita y la grande, porque obviamente tuvo la oportunidad, como podemos tener todos, y la empezó a usar, claro, le empezó a dar miedo, a ver que el Tano tiene razón. Y chao, la primera se le volaron todos los dientes, parecía que le habían metido un cachetazo. Bueno, la reclamó, se la reconocieron, se la cambiaron la chiquita, la grande, la de 1,5, no sé, la de 55 milímetros y la de 90 milímetros. Se las cambiaron. Y ahora se le voló de nuevo todos los dientes. Y le mandó, che, se me volaron los dientes. Y ya le empezaron a preguntar, ¿y para qué usaba la llave? Porque es raro. No es raro, son unas llaves de baja calidad. Son llaves de baja calidad. Yo el otro día, la otra mañana, estuve. A veces cuando estoy en el taller, dejo reproduciendo YouTube. Y no sé por qué saltó un video mío. Ah, dale, no sé por qué. Vos te pasás viendo tus propios videos porque sos un egocéntrico. No, pasó a un video mío en el cual estoy contando la historia de la llave. Donde yo lo escuché como video vidente, en este caso como oyente, porque no estaba mirando. Y dije, me crucificaron, me trataron de mala leche, me trataron de paciente psiquiátrico, me trataron de todo. Soy un tipo al que se le rompió la llave, que la pagó no 2 pesos, no 2 pesos. Se me rompió la llave. Si era un tipo que netamente tiene esa llave para laburar, me quedé a gamba. Encima me tratan de paciente psiquiátrico. Yo
por todos los medios tratando de decir que fue un hecho aislado, que para mí la llave está sobrevaluada porque lo poco que la pude usar es incómoda por el sistema de gatillo ese que tiene. Hagan una llave común, una llave de fuerza para caño común, no con ese pitorro que parece un tipo. Si ustedes la paran así la llave, que ya la tendría que haber hecho cuando la tenía, pues ahora no la tengo. Una se la regalé, la nueva, la que me mandaron en cambio, se la regalé a Calderita. Cuando ustedes la dejan trabada con el pitorro parado, parece el esquema, parece la insignia de un tipo que está orinando. ¿Vieron en los baños que ponen baño de hombre? Bueno, es el mejor ejemplo del baño de hombre. El gatillo ese de por qué. Esa llave en manos de un gasista y un plomero es para complicarles la vida. Es para complicarles la vida. Salten los plomeros, los gasistas, sacando un muchacho que trabaja en Aguas Argentinas, no sé, que hace obras grandes. Para que veas que me acuerdo de vos, si es que me seguís viendo y si es que te acordás. Sacando esos casos, los plomeros de obra, los gasistas de obra, miren que yo hace 30 años que ando en la obra. No vi nunca un tipo laburando con una ruchi. Y fíjense las ruchi que andan dando vueltas, que están todas engrasadas. ¿Qué quiere decir eso? Que están orientadas al rubro mecánica, al rubro campo, al rubro agro, pero plomería y gas, sáquenle el nombre llave de caño, porque no. Nunca, no sé si alguna vez la mostré, pero esta es mi pinza de punta Seger múltiple. O sea, yo busco la punta que quiero. Tengo las distintas puntas, ¿no? Busco la medida que necesito para el Seger que quiero y la posiciono. Depende de qué lado lo ponga, queda para Seger interior, para Seger exterior. Porque es difícil mirar a ver si uno está ilustrando bien y centrar el pernito. Bueno. La verdad que es una unidad bastante piola, bastante interesante. También podría ir acá. Estaba enfocando en cualquier lado. O acá. Entonces cumpliría la otra función. Para seguir exteriores, para seguir interiores. ¿Se dan cuenta? Esta no sé si la mostré alguna vez porque no es de las mejores. Pero en lo que yo trabajo, en motores moto, va muy bien. Tengo de la línea Metz, un juego de pinzas de Seger. En este caso para Seger exteriores, pero uno las usa igual. Les voy a mostrar uno, si no tengo que descolgar todo el juego del tablero. Este es el jueguito de la línea Metz. La verdad, muy lindo juego. Ya no se consigue. Ya se me cayó una llave. Ese es el problema de tocar el tablero. La vamos a dejar escurriendo porque la puse en baño de aceite para que se lubriquen un poco todas las puntas. Bueno, acá tenemos una cruceta, movimiento universal de media, Raselli, que lo vamos a limpiar en la poca nafta que ya queda. Este es uno de los que trabajó un montón conmigo. Tengo el juego, ¿vieron en el altar? Tengo un juego ahí chiquito de Raselli, tengo otro juego más grande que viene con la llave manija, con el mango de fuerza largo. No es uno de mis accesorios para tubos favoritos, pero créanme que cuando se necesita es como todo.
no son tus favoritos hasta que los necesitas. Destornillador Celestal, ya de lo peor, ya. No. Si me preguntan a mí, no compren más Celestal de este color, de este acetato. La punta es lo más desprolija que hay, no van a encontrar. No. Para mí no conviene, pero bueno. Los que se quedaron en la letanía de que eran buenos, compren, hagan a su gusto. El bueno es este. Y se creyeron que iba a agarrar el primero que me compré, no. Bueno, este fue el segundo. Desde el año 91 que lo tengo. No venía como PH2 este. Venía como 6 milímetros. Philips 6 milímetros. Ya que estoy lo limpio. Uno de los queridos McCarthy. Otro de los McCarthy. De estos compré, estaban regalados. A este todavía no se le salió el pegamento del papel que traen cuando uno los compra. Bueno, ahora ya está ATR para trabajar. Gente, tengo para 1 hora más por lo menos. Ordenando, limpiando. Ustedes ven que yo las amontono ahí, pero después las pongo donde corresponden. Lo que pasa es que si me voy a poner las cosas donde corresponden, cada 5 minutos, nada, se quedan solos. Pero bueno, nada, me acompañaron hasta acá, creo que ya está bien. Igual podríamos seguir un ratito más. El único problema es que tarda mucho en subir. Después tarda mucho en subir. Pero ya por lo menos dejamos clara cuál es la diferencia con las charlitas cotidianas. Las charlitas cotidianas tienen un hilo determinado. Por ahí es un tema más lineal. Acá vieron cómo es uno. En esta parte se denomina terapia. Catarsis, le dicen algunos. Y en algunos momentos uno habla cosas. Voy a poner a cargar la linternita. En un momento uno empieza a hablar cosas íntimas, privadas, no sé si íntimas, pero intrínsecas. A mí no tengo temas tabú que digan, no, de esto sí se sabe. A ver si la cargamos. Ahí está cargando, sí. Un amigo leí en los comentarios me decía, no entiendo, o sea, te entiendo el punto de que separes las herramientas de electricidad de las herramientas de plomería. No entiendo así el porqué de una caja de plomería primaria y una caja de plomería secundaria. La diferencia es las unidades que llevamos. O sea, una cosa es una caja de plomería para service, y otra cosa es una caja de plomería para ir a hacer instalaciones de sanitarios. Si bien, bueno, me vieron instalando en mochila, armando mochila de inodoro, instalando inodoro con lo que llevaban la cartuchera, pero eso es porque ya uno sabe, conoce el domicilio.
no sé lo que se puede suscitar, no se puede suscitar. Pero cuando es ajeno a que uno va por primera vez a un domicilio, y conviene ir más equipadito. Entonces ahí viene la diferencia entre la caja primaria y secundaria de un oficio. Esta, así como la ven, de las multiherramientas que andan dando vueltas, quiero que sepan que es funcional, útil. Esta viene con 2 medidas, tengo otras que vienen con una sola medida más grande, hasta 1,25 pulgadas. A mí me han servido, a diferencia de lo que parece, para aflojar cosas redondas. Viene como para, obviamente, tuercas. En alguna de esas caras apoya el hexágono, alguna de las caras del hexágono, y obviamente el dentado lo aprisiona y afloja. Bueno, a mí en superficies redondas me ha dado muy buenos resultados. También obviamente pasó por el síndrome de la pandemia, cuando solo tenía pintura roja y pinté todas las herramientas que tenía ahí media dando vuelta de rojo. Estaba viendo, porque acá yo ya la he mostrado, pero tengo una herramienta bastante parecida, que vi que el amigo Gregorio compró también. Tenemos herramientas muy parecidas con el amigo Gregorio. Es una llave que se adecua a la medida. Él tiene una grande y una chica. Yo tengo una sola medida, no compré. La compré en una ferretería y era la última que le quedaba. Sweden. Hermosa llave. Hermosa llave. No soy muy fanático de las llaves herramientas, de las herramientas autoajustables, pero bueno, es una linda herramienta, bien europea. En el tallercito tengo unas llaves que compré en una ocasión que son como de 1900 o antes. Habría que ver. Traté de limpiarlas para ver si se veía algún sello o algo, pero son lo que se conocían como llaves Stilson. De un lado es una superficie plana y del otro lado tiene como un dentado, que debe pesar 1,5 kilos cada una. Y me acuerdo que hice el video y me preguntaban si las había comprado nuevas. Claro. Sí, viajé con la máquina del tiempo. Bajé en el año 1902 y estaba el mudo todavía. O sea, ya estaba el mudo. Y me las vendió. Y me volví para acá con el DeLorean. Y nada. No, las compré en una ferretería que ya venían en el fondo de comercio de la ferretería y no sé. Pero no están en muy buen estado, pero no son nuevas. ¿Cómo van a ser nuevas? Ojalá. Están en muy buen estado porque es un acero muy noble, pero no, que van a ser nuevas. Y vi un solo tipo utilizar esas llaves. Hay un hombre que hace asadores, creo que se llama Asadores Belzec o algo así. Está siempre con la esposa, tipo feliz, la verdad. Si algún día soy un 10% feliz, creo que voy a ser parecido a ese hombre. Y estaba utilizando para armar armasadores, medios onda de campo, para
quizás un público más orientado a Luján, toda esa onda. Asadores Belzec, creo que. Tendría que. O Bersec. Tendría que ver bien el nombre porque uno lo mira y no. Siempre le comento. Si un día soy la mitad. Espero algún día ser la mitad de lo feliz que usted, le pongo siempre. Siempre lo mismo le comento. ¿Qué pasa, Tano? ¿No sos feliz? Depende como uno lo mire, qué sé yo. No, la felicidad tiene muchas connotaciones. Está el hombre este ¿cómo es que se llama? Pepe Mujica que encontró la felicidad con lo mínimo. Yo, vieron que soy un croto. Yo, con mis herramientas y nada, mis motos, son estilos de vida. Son estilos de vida. Yo, como cuento a veces, yo tenía 12 años y no tenía zapatillas, pero tenía una Cian 175. Qué sé yo. Yo hoy en día veo a los pibes cómo exigen, cosa que lo veo bien. Cuando yo era pibe, no estaba mal, o no estaba mal visto, no digo que esté bien, pero que un chico de 15 años vaya a trabajar. Yo me acuerdo en el industrial, cuando faltaba mucho un compañero, llamábamos por teléfono, y no, me conseguí un trabajito, estoy trabajando. Y estoy trabajando desde los 15 años. Y hoy en día cambió mucho, qué sé yo. Yo soy feliz, dentro de todo. Por ahí no soy muy comprensible en algunas de mis actitudes, en algunas de mis maneras de proceder, pero siempre van ligadas a mis ideas. Aunque ustedes no lo crean, antes de empezar a grabar, yo tenía puesto una remera de Duratop, me regalaron en una casa sanitaria. Duratop Grupo Dema decía. Y me la cambié. Yo acá en el taller tengo una especie de locker, el baño, bueno, ya saben cómo es el taller. Y me la cambié porque digo, si yo soy contrario a lo que es la publicidad, explícita o no, yo no quiero que digan a vos te banca Dema. Aunque todos saben que estaríamos hablando de un canal de 1.000.000 de seguidores. La verdad que no me siento cómodo hablando con los muchachos con esta marca acá. Me puse la camisa de laburo. Será una boludez, será una pavada, será una idiotez, pero yo soy así, yo soy de esa forma. Y si me hubiese dado cuenta sobre el video, haciéndolo, no pongo pausa. Digo, muchachos, me voy a cambiar la remera porque no me siento cómodo con esta remera. Pero bueno, qué sé yo, está el que piensa y dice, este se la da, este se cree, Son formas de ser, que como quizás hay muchas personas, o sea, mi vieja decía, ¿ves los dedos de las manos? ¿Ves alguno igual al otro? No, bueno, las personas son así. Ninguna es igual a la otra. Podemos ser parecidos, pero ninguno vamos a ser igual al otro. Este va a ser el burro del motor de la Coupé Torino que estoy armando. Ya en breve sale del chapista. Todavía no lavé las piezas del motor que vieron que desarmamos juntos. Están exactamente en el mismo lugar que las desarmamos. Está todo ahí. Tengo que comprar 10 litros de combustible, desengrasante, hidrolavadora, lavar todo, ver qué va, qué no va, qué mandar a cromar, qué mandar a pintar, qué en caso que haya que soldar algo de las tapas, de aluminio, de la tapa de distribución, de la tapa de válvula. Tiempo. Cuando hay tiempo, bueno, como todo. Y cuando hay tiempo no hay guita, cuando no hay guita hay tiempo, y es así.
Y ahora ando a full laburando y ya me dijeron, ya la coupé ya va a estar. Así que falta sopletearla. Yo todavía no armé ni el motor. Bueno, ahí la voy a tener que llevar a la Ponderosa. Acá en el taller no tengo lugar para meter en este momento la Torino. Si bien está pensado que la Torino duerma viva en el taller, pero en este momento no. ¿Vieron cuando uno piensa que eso va a pasar, pero dentro de un tiempo? Bueno, ese tiempo llegó. Entonces, bueno, provisoriamente la voy a tener que llevar a la Ponderosa y dejarla allá. ¿Qué va a hacer? Y si no en mi casa, pero en mi casa no queda bajo techo. Esa es la contra. Y ya arrancamos mal. Si ya salida del chapista no queda bajo techo, bueno, se me pasó muy rápido estos 2 años. Sí, hace tiempo que vengo con el proyecto. Lo que pasa que, bueno, que la pueda hacer más rápido, que la haga. Es todo a pulmón. O sea, no es barato. Me acuerdo que las llantas, cuando las mandé a hacer, 50.000 mangos y no era barato. No era para nada barato cada una. Está bien, me quedaron las 5 protos espectaculares, todo. Ya compré las cubiertas. Pero bueno, toda pulmón, hay muchas cosas. La Coupé, el Daytona, la 750. La 750 tengo una gana bárbara de desarmarla, pero ¿para qué la voy a desarmar? Para que quede desarmada, si así anda. Así puedo salir a acelerarla, así puedo salir a disfrutarla. Además, ¿qué voy a hacer? ¿Pintarle el tanque? ¿Pintarle el cuadro? ¿Tapizar el asiento? Si es. Ya llega un momento en la vida que uno se saca algunos berretines de pibe. Estaba viendo la marca de este martillo. Qué lindo martillo. $500 gramos. El martillo bolita es mi martillo por excelencia. Este martillo todavía tiene uno de los mangos que me hacía el querido viejo Don Poncio. Don Poncio hacía los mangos de los martillos, como ya he contado en varias ocasiones. No, tengo un montón de cabezas de martillo, pero no puedo conseguir cabos para encavarlo. Mostrar cómo se encaba. Muchos me dijeron, ¿podés mostrar cómo se encaba un martillo? Sí, con la cuña, hacerle la cuña, encolar, todo, como no puedo conseguir cabos. Pero bueno, vieron cómo es esto. El segmento no tengo un mango. Pero sí, ya vamos a hacer contenido de... Ya vamos a hacer contenido de la TSX. Si esa coupé, por ejemplo, la encaraba 20 años atrás, no dormía hasta que no esté lista. Todas las que tuve fueron así, fue una enfermedad las Torino, las Coupé Torino. Pero bueno, después de, no, esta muere conmigo. No faltaba quien me haga una oferta. Che, qué lindo. No. Pero tanto. Me acuerdo que una vez me vinieron a comprar una TSX como la que estoy armando, pero modelo 78. Me la vinieron a comprar. Vinieron en un Renault 18 0 kilómetros en aquel momento. No les voy a decir que le pedí al chabón el doble de lo que valía, pues. Pero le pedí bastante más arriba del precio. Y ya tenía algunos detalles en el paragolpe para mandar a cromar. Estaba espectacular la coupé. Pero ya había detalles para empezar a hacer.
y se llevó el teléfono, me acuerdo. En aquella época era así. Me llamó y la compró. A la plata que le dije. Y bueno, ya está, ya me había dicho que sí, la vendí. Bueno, pero compré otra y así. En una época, el cartero, cuando andaba Víctor, acá en Aedo lo tienen que conocer todos a Víctor. Víctor era el cartero. Cuando venían las patentes, yo siempre me caractericé por ser titular. Yo sabía que el ser titular podía tener autos que no estaban a mi nombre, compré y vendí 50.000 autitos, fititos, o sea. Pero los autos míos siempre titular. Y cuando se iban, no transferían nunca. Y venía Víctor y me llenaba el buzón de mi casa con patentes de autos que ya digo, ¿y este cuál es? Porque encima habían empezado a cambiar las patentes de 3 letras, 3 números. Venía C tanto, B tanto, ¿y este cuál era? ¿Y este cuál? Qué sé yo, no sé. Bueno, después eso ya dejó de pasar, obviamente. ¿Vieron cómo es? Estos destornilladores, gente, son los genéricos, los símil Stanley de la década del 90. Se han cansado de trabajar. Son los destornilladores del taller. Carburadores, tornillitos, distribuidores. Lo que haya que trabajar con estos destornilladores son la copia del original. Van perfectos. Perfecto. Hay algunos horribles. Los de actualidad que se pueden conseguir son horribles. Yo he dado con una buena partida en una época de coto de este mismo tipo de destornilladores que estaban bastante interesantes. Pero algunos buenos, otros no. Vieron cómo es. No hay un patrón definido. Es lo que hablamos siempre de genéricas. No hay un patrón definido. La cupla IPS. No sé qué hace acá, pero bueno. Vamos a poner ahí, la caja de. Cuando las calidades son así, no hay un patrón definido. Pero yo les muestro este, por ejemplo. Que no es otra cosa que uno de esos, pero pintado de negro por mí. Porque los tenía que llevar a un lugar y no, quería que se diferencien de otros. Está recontrausado, recontragastado el destornillador. Más que rectificarlo un poquito ahí, no he hecho. O sea, el mango, espectacular. Destornilladores que salieron económicos y han dado un resultado espectacular. Yo cuando encuentro herramientas así, trato de difundirlas porque, como digo siempre, hay mucha gente empezando, gente que por ahí no se larga a laburar sola porque no tiene las herramientas. El jefe, iba a decir el patrón, me quedé. El jefe tiene las herramientas y llega al laburo a la hora que él quiere y soy el que hace todo, pero como no tengo herramientas no puedo despegar. Bueno, no arranques con una Nipex, no arranques con un edificio, arrancá con esta. Y eso ya es en una escala un poquito más grande. Hay chicos que están queriendo empezar, que están sin estudios, después estudian en la noche, que están queriendo empezar y me dicen, los videos que usted hace me sirven a mí. Me sirven porque hay cuestiones técnicas, hay herramientas, hay mañas de viejo. Y otros vienen buscando el cachetazo que no les dio el padre, que es así. Pero bueno, uno no puede estar en todos lados, ¿vieron cómo es? Pero nada, qué sé yo. Me da un poco de tristeza ver algunas cosas. Qué sé yo. Uno ya está grande y
y se indigna. Pero bueno, cada uno hace su negocio. Cada uno hace su negocio. El día que me puedan explicar cómo un tipo que le costaba respirar para cambiar unos cueritos, que lo hizo peor que mal. Creo que un chico de 7 años agarra las herramientas y lo hace. Subió el video. Contra todas las lógicas de las normas del ABC de la plomería. O sea, un tipo que la primera vez en su vida que cambiaba un cuerito, lo cambió mal. De casualidad no partió el lavatorio en dos. Genio, ídolo, maestro, capo. Perfecto. Eso me da igual. Me da un poco de tristeza la gente que considera que eso es un trabajo de un genio, de un ídolo, de un capo. Pero bueno, cada uno es dueño de... Yo miraba las 1001 noches, hasta que Sherazade no se quedó con Onur, ya está, no lo miré más. Porque para los que no saben, las 1001 noches no es una novela. No es una novela. Las 1001 noches es un libro de cuentos, que yo ahora no lo voy a poder citar textual como es, porque estoy buscando conceptos de literatura de tercer año quizás, no me acuerdo. Pero era la historia de una historia en Turquía, de un marajá creo que se llama, que tenía como 7 esposas, 8 esposas, 8 esposas. Esto lo puede hablar un poco más claro el amigo Gregorio, que maneja un nivel cultural un poco más grande. Ese marajá tenía 8 esposas. Una de ellas estaba encargado, yo no quiero una hoy, el tipo tenía 8. Una de ellas estaba encargada de, durante todo el día, pensar un cuento, una historia, y contársela a este marajá para que se duerma. Porque el tipo no podía conciliar el sueño si no le contaban una historia. Bueno. Esta mujer, y si no le contaban una historia, y si esa esposa no tenía una historia para contarle, la ejecutaban. Entonces esta mujer todo el día se la pasaba pensando una historia para contarle a la noche a su esposo el marajá, y se dormía. Bueno, tardó 1001 noches. Es un cuento de 1001 partes. O sea, por eso a veces no tiene tanta relación una cosa con la otra. No sé si la novela de Sherazade y Onur se basó mucho en eso, pero esa es la esencia de las 1001 noches. Porque hay que ver cómo es la traducción, qué sé yo. Pero bueno, no me acuerdo cómo llegamos ahí, pero que me expliquen cómo un tipo que prácticamente le reza al dios de los sanitarios para que no pierda una unión, pasó a ser profesor de plomería y le hacen preguntas. Explíquenme en qué momento pasó, o sea, ¿qué bajó quién? San Stilson y le dijo, hoy te voy a inyectar en esa cabeza de idiota que tenés todos los conocimientos de un tipo de 30 años de oficio, lo único que te pido siempre usar ese sombrerito de Gil y vas a conservar todos los conocimientos intactos, y es más, te voy a dotar de memoria, de amnesia, te voy a tirar amnesia para que te olvides de todas las pavadas que hiciste y te creas que sos un tipo serio y respetable. Si no, lo entiendo. Me indigno. Hay tipos que laburan, que hacen contenido, sáquenme a mí que no soy ejemplo. Hay un tal Osoki, TikTok, Osoki se llama el chabón. Un gasista de barrio, un plomero de barrio, pero que matriculado, habilita cosas, hace cosas. Yo lo veo, el tipo sabe laburar, a la antigua escuela. Lo siguen 1500, 2000 tipos. No, a un tarado de esto
Pero bueno, qué sé yo. Y no me vengan con que esto, que lo otro. Este no es la charlita, es el espacio que tenemos los viernes para limpiar las herramientas y también para hacer un poco de catarsis y hablar de todo tipo de temas. Pero bueno, vieron cómo es. A veces sí, no me gusta como son las cosas, pero bueno, qué sé yo. Acá, si no sos cheto, o no vendés, no, no es que no te siguen, no te consideran. Y hay mucha gente valiosa, mucha gente valiosa. Por ejemplo, debe haber un montón más que yo podría hablar del angelito, pero no me meto a nombrar a nadie, porque la tendencia a decir, oh, está buscando quilombo con él. Yo del viejo lo único que tengo que decir es que es un tipo que sabe un montón, el viejo, el angelito. Espectacular. Ese es un tipo que sabe. Ese es un tipo que sabe. Pero bueno, eso es así. Miguel el otro día me comentaba el técnico I, ya todo. Y ahí el amigo Gregorio hizo otro comentario muy acertado. Guarda con el humor de Miguel, que Miguel es más ácido que yo. Miguel es un maestro. A mí la verdad que no me importa mucho nada. Yo esto lo tomo. Sí, he librado guerras personales, batallas personales, que bueno, se van a terminar y se van a solucionar en tanto y en cuanto los involucrados quieran, que a un par le conviene, o sea, a ese par les conviene decir que no me conocen ni por Gil y que lo toman como de quien viene, que tengo delirios persecutorios, que creo que hay conspiraciones en contra mía. Bueno, famas, pero no son buenas personas. El tiempo termina demostrando. Estaba todo pago. Yo sé lo que digo. Si viviera Antonio, y sería el tipo más querido de la tierra. Porque opinaba bastante parecido a todos ustedes. No a todos, a los haters. Bueno, limpio este destornillador y ya los dejo porque ya se están aburriendo. No sé ni qué hora es, ni cuándo se va a terminar de subir. Pero bueno, gente, les agradezco el apoyo. Mientras se sube voy guardando estas herramientas en la caja que corresponde, en la batea que corresponde. Del tablero, acá no bajé ni una llave. Así que estas van en el tablero de llaves de pulgada, las que son en pulgadas. Tengo que hacer un tablerito de llaves en milímetros. ¿Se acuerdan cuando hicimos? Lo tengo ahí a un costado, después lo voy a mostrar. Cuando hicimos el tablero en pulgadas. Un tablero netamente con llave de 2 bocas, llaves estriadas y combinadas, todas en pulgadas. Estriadas cortas, de boca corta, combinadas cortas, todas en pulgadas. Bueno, tendría que hacer lo mismo con milímetros. Ya hice arriba un listón con todas combinadas de milímetros. Pero me quedé un poco corto. Arriba tengo un listón con estriadas grandes, mixto. ¿Dónde estaban todas esas unidades antes? Y yo en bateas, las tenía en bateas, arriba del banco, en el tablero ya hay herramientas que no se sacan, no se usan. Entonces, para que vuelva a ser funcional, ¿qué tendría que hacer? Bajar las unidades que ya van a ser recuerdos, guardarlas y utilizar el tablero como corresponde. Pero no puedo sacar el tablero de acá. La verdad que no puedo. No puedo sacar las unidades de acá y nada, qué sé yo. Llámenme sentimental. Pero
Entonces me manejo con el tablerito, utilizo, no están de adorno, trabajan, trabajaron, están jubiladas, pero al 100, no están jubiladas con 15 días de vida. Están jubiladas con su trabajo y con muchas horas más de vida útil. Cuando ya en los domicilios no están para cortar hebras, vienen al taller y laburan acá en el taller, donde por ahí todo es un poco más relajado. O más pesado, pero son herramientas que... El otro día vino mi sobrino y me dice, te vas a tener que comprar una pinza, te están faltando pinzas. Encima me carga el pendejo. Me mete en unos quilombos terribles con la doctora Fini. Me carga, Dios mío. Es terrible. Miren, esto es un ex mango de fuerza Stanley. Un 86-415. Lo partí como si fuese un moño. Lo doblé como si fuese un moño y lo partí como un queso. Qué lástima. Estaba desarmando un reactor ese día. El día que explique lo que es un reactor, bueno, no va a ser un reactor nuclear, ¿no? Che, ¿no le estás dando mucho con el palo en este video al calvo? ¿Qué te hizo? ¿Qué hizo ahora? ¿En qué te sentiste zarpado? No sé, él sabrá. Él sabrá lo que anda diciendo, lo que no anda diciendo. La bolsita con tirafondo, la vamos a poner acá. Pero bueno, en Industria Baco aflojábamos cilindros hidráulicos de 8 pulgadas, 12 pulgadas. Ni hablar los de la batea, que yo en aquel momento pesaba 70 kilos. Me subía, o sea, lo encadenábamos al cilindro con Tito Martínez. Lo encadenábamos, había unas cadenas que estaban metidas abajo de 1 metro de hormigón. Encadenábamos ahí el cilindro, poníamos la llave con un caño de 1,5 metros. Yo me subía a un banco de 1 metro, le saltaba con los 70 kilos y no lo podíamos aflojar. Hasta que enganchábamos esa llave en el guinche y le dábamos con el guinche. Bueno. Y este dice que aflojaba un reactor. ¿Qué sé yo que es un reactor? Más duro que eso no creo que sea. Y nadie se le zafó una llave y se rompió una mano. La verdad que eso es un gil. Bueno, gente, los dejo. Les mando un saludo. Podría seguir, de hecho, tengo para un par de horitas. Capaz me pide una pizza como acá en el taller, tranqui. Limpio el banco, ordene esto. Tengo que guardar las llaves salen. La lata de llaves salen. Así que nada, les mando un saludo. Si termino temprano, cosa que no creo, porque no sé ni qué hora es, haré una charlita desde casa. Mando un saludo. Sigan viendo.